Here's your host. Y estamos de regreso en Mezcal Latin Group y te invitamos a que nos sigas en Facebook y a que nos mandes tus mensajes para pedir la canción de tu preferencia. Ahora vamos a conversar con Ángela Escobar. Ángela es salvadoreña, es periodista de profesión y trabajó en El Salvador en Teleprensa, el Canal 33 y en Telecorporación Salvadoreña. Además, tuvo participación en el Seminario Internacional Mujeres en el Periodismo, organizado por el Instituto de Formación y Educación de Periodistas de Suecia. Participó también en el Seminario Internacional Formadores de Opinión Pública en Áreas de Conflicto en Israel. También tuvo una participación en el Seminario Broadcast Journalism, organizado por el Departamento de Estados Unidos. Tuvo también participación en el Taller Internacional para Periodistas en Taipei, en Taiwán. Hizo cobertura especial de la muerte de la princesa Diana y la ceremonia de entronización del Papa Benedicto XVI. Además, ha hecho coberturas especiales en Estados Unidos sobre temas de inmigración ilegal y el fenómeno de las pandillas. Y ya la tenemos en el programa esta noche porque nos va a platicar cómo ha sido su migración aquí en Australia y nos compartirá sus experiencias en el mundo del periodismo. Ángela, es un placer tenerte con nosotros esta noche en el programa. Cuéntanos, por favor, cómo estás y, de entrada, cuéntanos cómo empieza tu historia, tu migración aquí en Australia. Bueno, gracias Vanessa, gracias también a todos los que están pendientes de tu programa. Pues ha sido toda una aventura, todo un reto con muchas enseñanzas, pero yo siempre he dicho de que los cambios siempre son para bien y hay que ser valientes cuando se trata de buscar un mejor futuro, no solo para uno de forma personal, sino que para los hijos, porque en este caso, pues al final la decisión fue por mis hijos. ¿Por qué emigro a Australia? Hay una historia muy peculiar. Pues resulta ser de que mi esposo es salvadoreño, nació en El Salvador, pero en su juventud él emigró con sus papás y uno de sus hermanos aquí a Australia. Porque, ¿qué año? Si ustedes recuerdan, fue como en el alrededor del 88, por ahí. Ajá. Porque en los años 80 que El Salvador tuvo esta guerra civil tan dramática y tan lamentable, pues países como Australia y Canadá abrieron programas especiales para migrantes, para esas personas que querían salir de sus países porque estaba este conflicto, bueno, en nuestro caso era pues la guerrilla en El Salvador y los enfrentamientos armados con militares. Entonces se les da la oportunidad a estas personas de aplicar a un programa especial de migración. Algunos aplicaron para refugiados de guerra, otros aplicaron para inversionistas y habían diferentes categorías. Al final de cuentas, pues, el primer ministro de aquel entonces estaba realmente promoviendo este programa y según me dicen, lo que tenía de fondo es ayudar a las personas, es decir, un fondo humanitario, pero también era apoyarlo en que pudieran crecer, porque había mucho talento y hay mucho talento en Latinoamérica, pero a la vez también Australia es un territorio bastante grande con muchas oportunidades y necesitaban mover la economía y traer gente que pudiera hacer diferentes trabajos. Entonces había como un ganar-ganar, ¿verdad? Traigo más gente buena, trabajadora y les ayudamos a salir de sus países de conflictos. Entonces, mi esposo Héctor se viene con Miguel, su hermano, y sus papás, don Mauricio y niña Rosario, a vivir acá. En aquel entonces, pues cuando ellos vinieron, de entrada iban a le decían el hostal, ¿verdad? Que era donde todo el mundo se reunía, gente que venía de El Salvador, gente ¿qué te puedo decir? Desde gente que tenía una situación económica muy pobre en El Salvador hasta venían profesionales como en el caso de mis suegros. Entonces, lo primero, el gobierno los recibía en este hostal, les daba asistencia social, lo que conocemos como el Centrelink, pues llegaban las trabajadoras o trabajadores sociales a ayudarles a instalarse en este país y también a aplicar a programas que les iban a ayudar. Una pregunta, y al final de cuentas, ¿todos llegaban a Melbourne o llegaban a diferentes estados? No, llegaban a diferentes estados, pero la mayoría de los salvadoreños sí vinieron a Melbourne. Okay. Entonces ahí la clave era qué querías hacer, cómo te movías, pues unos con una educación más elevada que otros y otros ya tenían familiares acá. Bueno, hay historias diferentes para cada uno de los que vinieron. En el caso de los papás de mi esposo, pues me cuenta que en aquel tiempo, pues mi suegro venía de El Salvador de ser gerente o CEO de una empresa. Él él es realmente ingeniero agrónomo, graduado de una universidad de Houston, de Sam Houston.
con otro nivel de educación, obviamente. Y, a ver, en Latinoamérica estamos acostumbrados a los estatus. Aquí en Australia, pues, es otro concepto. Sí. Entonces, cuando ellos vienen con sus hijos adolescentes, porque mi esposo y el hermano de mi esposo entraron a high school aquí, a mi suegro sí le cuesta terminar de poner los pies sobre Melbourne. ¿Por qué? Porque los profesionales que venimos acá, a Australia, sabemos que vamos a empezar de cero y algunos por golpe de suerte, otros por cualquier tipo de habilidad o conectes o como quieran llamarlo, consiguen ejercer su profesión, pero otros no, y no es que les vaya bien o mal, simplemente no consiguen de primera mano ejercer su profesión y tienen que aplicar a un oficio. Entonces, en aquel entonces, pues, sí, mi suegro fue una persona de la que dijo, no me encuentro acá, no logro adaptarme, porque su primer empleo fue de conserje de un edificio, luego trabajó en una granja, donde él estaba realmente contento porque de venir de ser ingeniero agrónomo dijo, aquí estoy en mi charco, yo voy a hacer lo que me gusta. Sí, pero se dio cuenta que el dueño de la granja, que era un millonario australiano, pues también le tocaba limpiar el excremento, pues, de las vacas, ¿sí me entiendes? Sí. Pero ya mi suegro en ese momento pues dijo, no siento que esto sea para mí, convence a su esposa, a mi suegra y a sus hijos, mi cuñado y Héctor, por supuesto mi esposo, y les dice, nos vamos a regresar a El Salvador. Cuando toman la decisión de regresarse, varias familias salvadoreñas de hecho se regresan. En aquel tiempo tener la ciudadanía la podías hacer en 2 años. Entonces cuando ellos regresaron, realmente ya regresaron siendo ciudadanos. Si hubieran salido de Australia siendo residentes, ahí sí pierden cualquier tipo de beneficio. Y bajo la promesa que les dijo a los hijos, los voy a meter en una universidad en los Estados Unidos, y al final pues no fue así y terminaron estudiando en Costa Rica. Pero bueno, por ahí va la historia, ¿por qué Australia? Entonces, mi esposo, cuando yo lo conozco, estábamos recién en la universidad, lo conocí por un amigo periodista, estábamos platicando y me dice, tú sabes que yo soy australiano. Y yo, ¿en serio? ¿Y por qué? Y ya me explicó su historia y le digo, ¿qué estás haciendo acá? Y ya me cuenta esta historia de que por una decisión personal que tampoco no la voy a criticar, son decisiones que se toman en su momento, pues deciden venirse para El Salvador de regreso. Entonces yo le dije, bueno, porque nos hicimos novios y le digo, si en dado caso nos casamos y tenemos hijos, yo sí quiero explorar que es llevar a mi familia a Australia. Creía yo que es una buena opción. Pero cuando lo platiqué, era un momento donde ya la guerra había pasado, habían otras condiciones, pero empezaba. ¿Y qué edad tenías, Ángela, cuando tú le dijiste esto a tu entonces no, novio? Cuando le dije, cuando éramos novios, habría estado por los 25 años, 26, porque nos casamos cuando yo tenía más o menos como 27, 28. Entonces pero yo le dije como ¿no? a futuro, lo decreté. Sí. Porque yo se lo dije a futuro, o sea, no le dije, ay, sí, si nos casamos lo vamos a hacer. No, solo digo, si nos llegáramos a casar, tuviéramos hijos, me gustaría explorar. Lo que yo nunca me imaginé es que después de la guerra civil y la firma de los acuerdos de paz, que por cierto, pues México, su país, fue un país importantísimo en nuestro proceso. Ahí se firma en Chapultepec, de hecho, la paz de El Salvador, sí, claro que sí. ¿En qué año? Eso fue en el 89. En el 89, ok. Entonces, ¿Quién era el presidente de El Salvador en ese momento? Alfredo Cristiano. ¿Y van a México? ¿Van a México Van a México, la guerrilla, los representantes de la guerrilla y México fungió como un intercesor. Unidas. Sí, se podría decir que sí, fue uno de los que colaboraron para la firma de los acuerdos, prestaron su sede ahí en Castillo Chapultepec y ahí se firma. Wow. Ahí estaba sentada la guerrilla, estaban sentados los militares y el presidente de El Salvador, derecha e izquierda, todos firmando y aplaudiendo. Fue un gran evento después de venir de negociar en Nueva York en la ONU. Wow. Pero bueno, cuando hablamos de esto, entonces después viene la paz, sí, pero viene un ambiente ya difícil en El Salvador, porque empieza pues situación económica muy mala, falta de empleos, pandillas. Y bueno, nos casamos con Héctor, nos casamos en el año, déjame ver, nos casamos en el 2000. Ay, si nos casamos el 23 de junio. Sí, nos casamos el 23 de junio nos casamos el 23 de junio del 2001. Okay. Ese fue el año que nos casamos. Y empezamos, pues, no volvimos a tocar de hecho el tema de Australia, pero más adelante se da una situación, como por el 2015,
Mi esposo se queda sin empleo, estuvo trabajando por mucho tiempo en un banco taiwanés porque él es analista financiero. Ujú. Y yo siempre tenía un trabajo muy estable. Yo trabajé en Telecorporación Salvadoreña, que fue mi último empleo, más de 23 años. Wow. Es decir, en mi último empleo trabajé más de 23 años. Tenía un programa de radio también, porque hice radio, y los sábados, los fines de semana, daba clases de inglés. Daba clases a periodistas. Ángela, Las ¿y clases de inglés las estoy retomando yo. fue difícil para ti dejar tu carrera? Fíjate que no, porque cuando ya estás casado y tienes hijos y estás, o sea, si yo era periodista, si había alguien que sabía de la realidad de El Salvador, cómo se mueven los políticos y cómo se están moviendo las partidas, y cómo está todo, era yo. Entonces Wow. tenía claro que no era el panorama más fácil para mis hijos y un buen desarrollo, teniendo hijos varones, que yo sé que no los iba a detener, iban a andar enfiestados, iban a andar en la noche, o su escuela, o su colegio, pues nunca sabes, imagínate, caen con algo que son víctimas de pandillas o la violencia. No, empezaban a hacerse muchos casos. Héctor se queda sin empleo, estuvo sin empleo, sí, del 2015 al 2016. No, se queda sin empleo como en el 2014. Estuvo como 2 años sin empleo. Entonces fue como muy difícil, nuestra relación se estaba desgastando también y al final decimos, bueno, ok, tú me contaste que fuiste ciudadano australiano, en aquel momento yo te dije que si nos casábamos y a futuro íbamos a explorar, exploremos. Y así Wow. empieza la historia. Así Se empieza la historia, aventaron, fíjate. sí. Sí. Entonces, ¿en qué año llegas? ¿Junio? En junio de 2017, a pocos meses de cumplir 45 años, vine. Yo vine acompañada con mis 2 hijos. En aquel entonces Héctor Gabriel tenía 15 años y Fernando Ángel tenía 12 años. Héctor se había venido en abril, 2 meses antes. Okay. Entonces, ¿qué traje de El Salvador? Pues nada, 3 maletas, 3 mochilas, muy poca ropa, zapatos, un par creo nada más, los que traía puesto y uno más. Eso sí, decenas de fotografías, todos los recuerdos nostálgicos, todo lo que no puedes recuperar. Un par de zapatos y ropa me la puedo comprar aquí, pero ya cosas que yo sabía que se me iba a hacer más difícil, no, opté por eso. Y documentos de identidad, todo debidamente certificado por la Cancillería de mi país. Yo sí soy de las que me proyecto, decía, voy a llevarte a todo listo, certificado, para ver si en un futuro qué va a pasar en Australia, si puedo pedir equivalencias en algo. Pues esa era como mi visión, porque venía a un terreno desconocido. Y Héctor también no mucho sabía, porque él se había regresado cuando todavía estaba muy joven, pues el sistema obviamente había cambiado demasiado. Ángela, ¿y llegas a Australia, cuáles son tus primeras impresiones de Australia? Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son las emociones de la migración? ¿Qué has sentido? Cuando llego a Australia, mi primera impresión fue, tal vez no me impactó tanto porque como tú ya lo mencionaste también, yo hice mucha cobertura y también estuve en seminarios internacionales, es decir, no hubo un choque de decir pasar de un país centroamericano o latinoamericano con baja tecnología y con ciertas limitantes a otro país. Ese choque yo no lo viví porque yo siempre estaba como bien constante en estar viajando. Entonces, si me decís a la parte de venir de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, sentí que no me costó tanto, pues. Porque cuando sos periodista, sos comunicador, estás enfrentando diferentes situaciones, Sí. pues la tecnología era también mi herramienta principal, entonces digamos que esa parte no. Lo que sí sentí al principio es, Dios mío, ¿cuántas opciones hay para hacer y no pasa nada? Me impactó mucho el concepto del trabajo aquí, de los oficios aquí, que pese a que es un país desarrollado, no tienen esa frontera del estatus, no existe esa frontera de que si sos más o menos. Creería yo que promueven mucho la equidad y la igualdad. Y entonces dije, bueno, y la sorpresa de los sueldos, pues, una persona que hace limpieza, que en mi caso, pues yo estoy haciendo limpieza, puede llegar a ganar más que un ejecutivo. Depende de qué tipo de servicio estés ofreciendo, pues, pero eso me impactó. De repente ver la ciudad grande como moderna, eso no, porque yo, bueno, en mi familia de por sí ya es migrante, y la familia de parte de mi mamá, pues, todos viven en estos Estados Unidos, y yo solía visitarlos muy seguido. Entonces sí, esa parte como que no. Ahora, los sentimientos encontrados, sí, por supuesto, mi familia está en Estados Unidos la mayoría, pero mi mamá y mi hermana, de papá y mamá, y mis medios hermanos solo de papá, pues viven allá en El Salvador. Y obviamente algunos primos y tíos. O sea, la nostalgia es cuando tú sabes que vas a un país tan lejos, como me decían, te fuiste a vivir a la luna, vas a un país tan lejos,
Sí. Y no es que si pasa algo ya vas a tomar un vuelo de Estados Unidos, está una nada en avión, o sea, no, te puedes imaginar. Y bueno, y ahora con las restricciones, con las fronteras cerradas, ¿cómo? Desde Con el que lo vuelva a ver en coronavirus. persona hasta el 2024, si es que ojalá la situación cambie y ya todo el mundo esté vacunado o se hayan tomado las medidas. Pero bueno, Sí, o sea, ¿quién pues iba a eso. pensar que íbamos a estar viviendo esto? No, nadie hubiera imaginado esta situación de que los vuelos no iban a ser tan accesibles, ¿no? Claro, entonces, bueno, el problema es que sí se puede salir de Australia, pero hay que dejar Pero, dinero ahí para pero el garantizar que cuando regreso regreses es el te vas a problema. pagar la cuarentena. ¿Y qué va a pasar si en eso ya no te puedes subir al avión? Si vas a estar fuera más de un año o un año, Dios mío, ¿a qué venís? A empezar de cero otra vez porque sin trabajo ni nada, no, es muy arriesgado. Y además de eso, que sí se puede salir de Australia, pero ya ves que hay que llenar un formulario, hay que tener una razón súper de peso, no. No, yo ya me hice la idea que hasta el 2024 posiblemente en persona lo vuelva a abrazar, Yo ya creo sea que que logren todos. venir o algo. Sí. Pero bueno, eso es más que todo, la parte sentimental nos pega a todos. Yo siempre he dicho, pues sabemos que el lenguaje inglés, el idioma inglés, no tiene las tildes que usamos nosotros cuando escribimos en español, así que siempre he dicho de que me vine a un país a vivir sin tildes, pero a vivir con muchos acentos, Así es, aprender tienes toda la muchísimas razón. cosas, hacer, entrar a la sociedad. Yo lo primero que hice fue empaparme cómo funcionaba o sea, antes de meterme en cuestiones de entender la política, esas cosas, no. Yo necesitaba empaparme de cómo vive un ciudadano común, cómo se busca trabajo aquí, cómo es el transporte, cómo comes, las costumbres, cómo te mueves. Eh, Eso, o sea, en tratar de entender más el slang, tratar de entender más los idioms, tratar de entender tantas cosas, porque yo sentía que si de entrada quería venir a ser periodista acá, obviamente con un inglés nada que ver con el nivel, ¿verdad? Porque aquí, imagínate, si voy a ser periodista en este país, obviamente mi inglés tiene que ser casi que lengua materna, pues es comunicación. Sí. Yo no puedo decir mal una información o interpretar mal las cosas, eso es demasiada responsabilidad. Pero bueno, eso es la parte que más, de repente la nostalgia de los sabores, pues, pero poco a poco, en el tiempo que hemos estado viviendo acá, porque ya, bueno, Héctor ya en abril cumplió 4 años, yo ahorita en junio cumplo 4 años de estar acá, pues sí hemos descubierto tiendas donde hay muchos sabores con nosotros, hemos descubierto que hemos logrado encontrar productos y ya como que la nostalgia poco a poco pues se va reduciendo porque ya estamos, ¿verdad? Ángela, ya y estamos encontrando cosas más. viendo tu experiencia como periodista, haciendo coberturas tan grandes y coberturas sobre la inmigración ilegal y el fenómeno de las pandillas, ahora que tú eres migrante, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva respecto a estos temas en esta etapa de tu vida que ahora pues, vives del lado de la migración, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu visión respecto a estos temas? A ver, mi visión ha cambiado en el sentido de que, híjole, si vas a migrar tienes que hacerlo por la vía legal, donde no te pongan en riesgo tu vida, donde no pongas en riesgo a tu familia y donde estés respetando las leyes. Entonces, a ver, yo le veo súper positivo a alguien que decida migrar, es súper positivo y todo el mundo tiene derecho a buscar nuevos horizontes, hacer cambios, pero arriesgarse, ser estafado en el camino, porque estamos hablando que nuestros compatriotas cuando buscan ir a los Estados Unidos de forma ilegal, pues no es fácil. O sea, son violentados de sus derechos, las mujeres incluso violadas, niños explotados, o gente que muere en el camino producto de las pandillas del crimen organizado, del narcotráfico. Entonces, a ver, si lo haces de esa forma, no estoy de acuerdo, tiene que buscarse una forma de aplicar algún programa, buscar un refugio, de hacerlo de forma legal. Pero si lo haces de forma ilegal, no estoy de acuerdo, porque es demasiado riesgo. Ahora, también tiene que ser algo donde la persona sienta que está preparada para enfrentar cambios, porque hay muchas personas que deciden migrar, pero cuando vienen se frustran más, caen en depresión porque tal vez no eran tan resilientes o no estaban dispuestos a enfrentar los cambios, que puede ser muy chocante. Por ejemplo, en mi caso, de ser periodista y de ser la jefa de uno de los principales noticieros
de El Salvador, del noticiero Canal 6, y de ser una de las principales catedráticas en la universidad, uno de periodismo, y de ser conductora de un programa de radio de entrevistas a políticos, venir a limpiar, era como chocante, ¿verdad? Para muchos. Incluso para algunos hasta denigrante podría ser. Yo, al contrario, fíjate que yo aprendí que todo en la vida lo tenía que explicar en positivo, darle un enfoque positivo y cambiar las cosas en positivo y hablar en positivo. Es como cuando te preguntan, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue en el día? Tu respuesta no va a ser, ay, no, así bien mal. No, pues estuvo bien, pero pudo haber estado mejor. Sí, la respuesta ya la cambiaste. Dijiste que tal vez no te fue tan bien, pero lo hiciste ya en positivo. Entonces, al final de cuentas, y si te fijas, yo dije, eso lo usan aquí mucho los australianos. En inglés a veces responden, not too bad. Not too bad. Correcto, not too bad. Ajá. Entonces, bueno, aquí aprendí de Australia que también la gente se estresa un poco menos, o por lo menos la gente que está en mi círculo. O cuando te dicen relax, no estrés, no rush, who cares? No worries. Palabra, no worries made. No worries made. Esas palabras son bien claves, súper claves. Pero bueno, al final creería yo que la gente tiene que estar consciente, porque fíjate que mucha gente sale de nuestros países y dice, no me importa, con tal de ganar bien yo hago cualquier cosa. Mentira. Venís aquí y no todos hacen cualquier cosa, no todos lo hacen. Entonces al final, ¿sabes cuál fue mi estrategia? Como yo, siendo comunicadora por tantos años, muy activa en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, yo siempre publicaba mis reportajes también, o los subía a mis cuentas personales, no solamente los que se mantenían en las cuentas oficiales del canal o la radio, o la universidad, sino que todas mis cuentas personales. Entonces decía yo, ¿cómo es posible? Y empecé a revisar mis álbumes y mis historias, y decía, ¿cómo es posible que yo siempre cuento de que era la gran periodista, que reconocida periodista, que la más viajada, que con temas importantes? Eso lo hacía ya. Porque no voy a contar también aquí mis historias. Sabes que mucha gente se sorprendió que yo me fotografiara con el uniforme de limpieza, o que yo contara tan abiertamente lo que estaba haciendo, porque muchos que emigran también se avergüenzan de lo que vienen a hacer. Entonces sí, fotografían que están súper bien vestidos, que tienen un súper buen carro, porque ya sabemos que aquí es bien accesible andar bien vestido. Si trabajas es accesible tener un buen carro. Entonces mucha gente como que hacía eso, ¿no? O sea, como contaban esa parte bonita, pero no contaban que el día anterior o tenían más de 24 horas de no dormir porque vienen a hacer 3 trabajos. Unos limpian, otros se van a una maquila, otros procesan carne, otros agarran estiércol. O sea, entonces yo dije, no, hay que ser en positivo y tenemos que empezar a formar a nuestra gente, más que todo en nuestros países, que yo siempre he sentido que es muy irónico. Fíjate, nosotros nos avergonzamos de hacer cosas como limpiar y todo eso, pero venimos de países con una economía muy pobre, entonces somos malos pobres. Y aquí o por ejemplo, si lo veía periodismo, me llamaba mucho la atención. A ver, aquí en Australia no es historia periodística hacerle un reportaje a una señora que se encarga de barrer las calles o de limpiar para pagarle la universidad a su hijo. Porque si no, tendría que estarle haciendo la historia y el reportaje a todo el mundo, que, ¿me entiendes? Que trabaja en oficios para mantener la casa. En nuestros países sí esa es una historia, porque es la historia de superación y que no importó que la mamá o el papá se sacrificaron por hacer ese tipo de trabajo tan bajo, ¿verdad? Y para pagarle los estudios. ¿Sí me entendés los enfoques? O sea, es distinto. Aquí al final yo dije, bueno, voy a ocupar mis redes y empecé a contar la historia de las cosas que estaba haciendo y a darle ánimos a mucha gente. Mi sorpresa fue, Vane, que muchos me empezaron a escribir a mis cuentas personales por el inbox, o me dejaban mensajes y me decían, Ángela, no te puedes imaginar lo que estoy pasando y cómo me ha cambiado la vida, me han dado ideas, o sea, la perspectiva terminó, como decían, si tú lo hiciste, tenías de publicar toda tu vida fashionista, entrevistas de políticos, porque es cierto, o sea, mis coberturas eran también de políticos, yo tenía contacto con gente muy importante. Entonces, y decían, y si tú pudiste hacer esto, ¿por qué nosotros no? Entonces, sin quererlo, y sin dimensionarlo, posiblemente sí influí en la vida de muchas personas y les cambié como el chip. Ha sido un ejemplo y los han inspirado. Y precisamente, Ángela, por eso elegí y por eso
quiero entrevistarte, ¿no? Por eso, porque sé tu experiencia en El Salvador y sé que la migración no es a veces lo que nos imaginamos, ¿no? Bueno, también en mi caso, yo vine con mi esposo, pero no dimensionaba yo lo que significaba migrar y de todo lo que te despojas emocionalmente, ¿no? De toda tu familia, de tu vida, de tus amigos, y que llegas aquí, como tú dices, desde cero y que nadie te conoce, nadie sabe quién eres y tú tienes que abrirte un camino por tu cuenta porque no tienes conexiones, no tienes contactos y tienes que empezar a ser amigos, ¿no? Que es Correcto. muy importante, ¿no? Entonces, siempre te he considerado como un ejemplo también como tú dices, para la gente que te conoce de muchos años en El Salvador, y ha sido una inspiración para ellos y por eso quiero también que seas una inspiración para los mismos migrantes que nos escuchan en este momento, que tienen poco en Australia y que tal vez están ahorita batallando con esa batalla, como tú mencionas, del ego, ¿no? De que es que si yo fui esto, si yo hice esto y Es que ahora... el ego no te da de comer, Exacto. pero no pasa nada. O sea, en estas sociedades Exacto, no no pasa pasa nada. nada. Y esa frase me encanta, no pasa nada y todo es temporal, ¿no? O sea, hay que ver como cuál es el gol final. Ahorita a lo mejor tengo que hacer cosas que no me gustan, pero porque tengo una Correcto. meta y porque a lo mejor voy a ahorrar porque mi meta es hacer este negocio o porque más adelante tengo esta meta, pero que no sea que el presente no te defina, sino que te defina la meta que tienes a ciertos años adelante, ¿sabes? Ese es el Sí, y mensaje que sabes le que queremos dar a todos los migrantes que nos escuchan yo en este tengo momento. también otra frase que dice, haz que las cosas sucedan. O sea, la frase no es mía, casualmente pues en un seminario que hubo de la universidad para la cual yo trabajaba, ellos contrataban siempre a un coach colombiano que hablaba mucho con los adolescentes y les daba muchísimo ánimo para salir adelante. Entonces, me llamó la atención porque decía, haz que las cosas pasen, haz que las cosas sucedan. Y el poder de la palabra, o como tú le dijiste, lo declaré sin saber lo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad? Es La impresionante. palabra, Pero sí. ¿sabes qué? ¿Cuál es lo básico? Creer en ti mismo y moverte. Le voy a poner un ejemplo, ojalá que le sirva muchísimo, a mí me sirvió muchísimo. Estábamos en una de las sesiones con este coach colombiano y se saca un billete yo no recuerdo bueno, nosotros ya la moneda la tenemos de hace años dolarizada, nuestra moneda en El Salvador es el dólar, y saca un billete, no sé, eran $20 creo yo, y lo muestra en el salón donde estábamos reunidos. Ahí habían catedráticos, habían alumnos, estudiantes ya a punto de graduarse, estamos hablando a nivel universitario. Se saca el billete y hace la pregunta, ¿quién quiere este dinero? ¿A quién le gustaría tener este dinero o quién lo quiere? ¿Cuál crees que fue la respuesta de la mayoría de personas? Todos dijeron levantar la mano. Yo, sí, pero hubo una persona, una joven, que se levantó y corrió por él y se lo arrebató de la mano. ¿Sí me entendés? Sí, o sea, los demás lo querían, pero ella lo hizo. Ella lo hizo porque estamos viviendo en un círculo, no en un círculo, sino en un cuadrado donde sabes que el cuadrado así es. O sea, no lo podemos deformar un poquito porque entonces estamos muertos. Y entonces es una aberración y no podemos salir. O sea, ¿por qué las cosas tienen que ser así como supuestamente creemos que es? Y esa es otra cosa que se aprende aquí en Australia. Tolerancia, respeto de cultura, religión, creencias, costumbres. O sea, se te van los marcos. Eso decir, bueno, o sea, llega un momento que tú decís, ya no pensás tanto si está bien o está mal, simplemente está. Entonces me llamó mucho la atención y espero que les sirva este ejemplo, es decir, cuando querés las cosas, o sea, no solamente levantar la mano y quedarte sentado en los días. Esta joven, no me pregunté si ella había estado en actividad antes o ella sabía más o menos cómo era la mecánica, no lo sé, no importa, pero nos demostró que ella se levantó y corrió y agarró el billete y se quedó con el billete. Hay que tomar acción. Y el coach dijo, eso es exactamente lo que tienen que hacer. Haz que las cosas sucedan y mueve. Ahora, ¿qué se necesita? Ser una persona humilde, ser una persona que está dispuesta a todo, pero de verdad a todo. Ángela, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Por último, me encantaría que nos dieras un consejo para las personas que te están escuchando en este momento de cómo sería una migración exitosa aquí en Australia desde tu punto de vista. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer?
venir desnudo. Venir desnudo. Es súper breve y creo que te dije muchas cosas ahí. Venir desnudo es decir, sin prejuicios, con ganas de hacer las cosas transparentes, con ganas de querer envolverse en la sociedad y aprender. Y cuando digo desnudos es venir sin carga, venir sin esquemas cerrados, no te abierto a aprender de todo. Eso. Empezar de cero no significa que vas a botar tu experiencia. Al contrario, la experiencia que traes, no importa cuál profesión tuviste en tu país de origen, esa te va a servir. Y te vas a dar cuenta que muchas cosas que pensabas que no estaban conectadas, están conectadas. Así que lo importante es eso, el mensaje es venir tranquilos, relajados. Los australianos son muy organizados, obviamente, y entonces eso te da la oportunidad de respirar. O sea, hacer las cosas respirando, no hacer las cosas ahogando, porque tampoco se trata de venir a trabajar acá para morir, sino que vienes a trabajar para vivir. Y vivir bien, muy tranquilo, bien. Y vivir muy bien, sí. Me encanta, gracias. Compártenos también tus redes sociales para que la gente te empiece a conocer y te empiece a seguir y empiece a inspirarse con todo lo que haces y con lo que vas a hacer aquí en Australia, porque estoy segura que te va a ir muy, muy bien, porque eres una mujer muy talentosa, eres una mujer que tiene mucha experiencia y tienes que, la verdad, ¿sabes qué? Compartirla con todos nosotros, con todos los latinos, ¿no? Yo pienso que debes de terminar en un papel de enseñanza porque tienes mucho que compartir, Ángela, tienes tanta experiencia y deberías estar en una posición donde enseñes, donde compartas todo lo que tienes para dar. Entonces, compártenos tus redes sociales. Muchísimas gracias. No, bueno, después de escuchar todo eso, me siento dura. No, y tengo que aprovechar también, pues, Vanessa, definitivamente, además de ser preciosa por ser física, pues, una persona con mucho corazón, con mucha actitud positiva. También tú me has ayudado en muchas cosas. La gente a veces no dimensiona que observan los demás y lo que tú haces estás observando, porque yo a veces llegaba enojada a cierto lugar y veía a la Vane con una gran sonrisa y decía, no pasa nada, ¿para qué me expreso? Pero bueno, mis redes sociales, yo soy mucha de Facebook. Mi nombre aparece así como Ángela Escobar Dawson, D-A-W-S-O-N, así como la Rose Dawson del Titanic. Ese es el apellido, Ángela Escobar Dawson, y entre paréntesis van a ver Lita, porque así me dicen mis amigos y mi familia más cercana. Y pues en mi Instagram, porque yo Twitter, la verdad es que me salí del Twitter porque me enferma, porque sigo las cuentas en El Salvador y la situación política en El Salvador está que arde. Así que me cansé porque sí llegó a unos niveles de tolerancia que todo el mundo se insulta. Entonces, solo estoy con Instagram, Lita Dawson, unido, en minúscula, ¿verdad? Lita Dawson es mi apellido también, es el apellido de mi madre y de mi abuelo anterior. Así que ahí me pueden seguir, ahí me pueden buscar, ahí pueden ver mis fotografías, pueden revisar también mi timeline y ver las historias que yo he escrito. Vine en el 2017 y ahí van a poder ver varias anécdotas y cosas que me pasaron increíbles, y ya poco a poco pues. Sí, mi querida Ángela, y estoy segura, ¿sabes qué? En el futuro, sabes que vamos a tener otra entrevista porque me tienes que platicar esta historia maravillosa que tienes también relacionada con un terremoto, ¿verdad? Pero esta mi la vamos madre, a dejar. Sí, mi madre. Sí, esta historia es maravillosa. Los juro, radioescuchas, que se las vamos a traer porque es una historia de la vida real increíble, ¿no? Relacionada increíble. Es una historia de sobrevivientes increíble. Entonces, sí, tenemos esta historia pendiente, Ángela. Por lo pronto, te dejo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me encanta platicar contigo y gracias por compartirnos tu experiencia y tu migración aquí en Australia. Bueno, muchas gracias a ti. Cuídense mucho y por supuesto estoy a la orden. Si me quieren escribir ahí en mi inbox, seguro los voy a leer y les voy a responder. Besos, abrazos y suerte. Todo les irá bien. Aunque las cosas sucedan. Gracias, Angie. Hasta luego. Y si te está gustando nuestro contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre salud, bienestar y mucho más, no olvides suscribirte a mi canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita. Recuerda también darle like si te ha gustado este video y compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de esta información. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Adiós.